Muchísimas gracias a todos los que están todavía en este simposium. Es viernes, es la última de las pláticas y bueno, pues gracias por estar interesados en este tema. Gracias Karen, gracias Ampi por invitarnos a platicarles un poco de lo que vemos nosotros en el mercado, principalmente en el mercado industrial en este caso. Déjenme proyectarles aquí mi CBRE. Empezaría por platicarles un poquito rápido de qué es CBRE. CBRE es una empresa con presencia mundial. Somos la inmobiliaria más grande a nivel mundial y nos enfocamos en todo lo que es los bienes raíces comerciales, es decir, todo lo que no son bienes raíces residenciales. En este sentido, tenemos distintas líneas de trabajo. Una de ellas es, y una muy fuerte en estos últimos años, es el sector industrial. Tenemos oficinas por todo el mundo y en México tenemos oficinas con las cuales cubrimos prácticamente todo el territorio nacional. Nosotros, y en mi caso personal, estoy basado en la oficina de Guadalajara. Rápidamente aquí proyectarles pues quiénes son nuestros clientes representativos. Como podrán ver, trabajamos con empresas internacionales. Y bueno, pues hemos hecho el año pasado, por ejemplo, como empresa en México cerramos poco más de 450 transacciones en la empresa y mantenemos orgullosamente el 48% de la participación de mercado de todas las transacciones que se hacen con un broker en México. Entonces, bueno, pues eso nos da mucho orgullo, pero a la vez también nos da información, nos da sensibilidad del mercado porque pues prácticamente todos los días estamos hablando con estos clientes que están creciendo en México, nos están platicando sus necesidades y estamos buscando ayudarles en todo lo que necesitan con respecto a sus portafolios de bienes raíces. Hablar del mercado industrial, decirles que pues hoy por hoy es uno de los activos que están más de moda, pues sería ya casi trillado, todo el mundo creo que ha escuchado esta afirmación. Lo que quiero platicarles yo es un poco más del por qué, ¿no? Esto y cómo se ve reflejado en números. Entonces, voy a dividir la presentación en dos partes, una a nivel nacional para que tengan una imagen de lo que está pasando en el país y luego entraré un poco más en detalle en Guadalajara y después podremos hacer una sesión de preguntas y respuestas si es que hubiera alguna, ¿no? Nosotros en CBRE dividimos el país en 13 mercados principales, 13 mercados industriales principales que los pueden ver proyectados aquí en su pantalla. Por supuesto, están los principales en la frontera: Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Saltillo, Reynosa. Está también la parte de Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro. La parte centro del país, Toluca, la Ciudad de México y Puebla. Y por supuesto, Guadalajara es uno de los mercados principales. Un poquito más adelante voy a retomar este mapa y les daré alguna información puntual. Es también importante aclararles que en esta presentación que nosotros hacemos, todos los números que vamos a ver son de naves industriales clase A, es decir, parques industriales y naves industriales de gran formato. No por otra cosa que para mantener una estructura de la presentación y en la información que manejamos como CBRE, no estamos incluyendo los microparques, parques PYME o parques simplificados que le llaman ahora, de los cuales hay un gran inventario en Guadalajara y son un actor importante que también le da servicio a esta cadena de bienes raíces industriales, pero nada más para que a la hora que ustedes estén viendo esta información de la que vamos a estar platicando, tengan en mente que estos son naves y parques industriales clase A de gran formato. Y bueno, aquí vienen estos números que básicamente lo que les quiero platicar es una historia. ¿Qué pasó con el mercado industrial en la historia reciente, ¿no? Y hablo del COVID para acá. El COVID, como todos saben, pues cambió muchas cosas en la vida de todos nosotros, en los negocios y por supuesto en la manufactura y las cadenas de suministro. Entonces, nosotros lo que vemos es que el mercado industrial ha venido creciendo de manera muy importante. Aquí podrán ver los números. En 2020, en el año donde nos encerraron a todos por el COVID,
tuvimos una absorción neta, es decir, se rentaron espacios industriales en México, en los principales 13 mercados que les mencioné, equivalentes a 2.1 millones de metros cuadrados. En el año 2021, que íbamos ya saliendo del COVID, porque ya había vacunas, logramos una absorción de 3.5 millones de metros cuadrados. En el 2022, cuando ya prácticamente habíamos salido del COVID, subimos a 4.2 millones de metros cuadrados y el año pasado llegamos a una cifra de 5 millones de metros cuadrados. Entonces, quiere decir que todas las empresas, todos los mercados están creciendo, la mayoría de las empresas están tomando más espacio y esto se ve reflejado en esta absorción neta en todos los mercados. Ahora bien, también podemos ver en el renglón de arriba las entregas, es decir, las nuevas naves que se han hecho y se han integrado al mercado, pues han venido creciendo. ¿Por qué? Pues, como todos ustedes lo deben de saber, hay mucho interés en este mercado, los inversionistas, el capital privado, los fondos de inversión están volteando a ver este mercado y pues los desarrolladores empezaron a construir muchas más naves para poder cumplir con esta demanda creciente que se veía, ¿no? Eso también se ve reflejado en el crecimiento de rentas, que eso es muy bueno para el negocio de nosotros como brokers, por supuesto, pero también para los desarrolladores, porque pues esto los incentiva a construir más, ¿no? A tener más producto. Podemos ver que ese porcentaje de crecimiento promedio en rentas se ha venido acelerando hasta el año pasado y a su vez la disponibilidad ha bajado de un 5.5% promedio en todos los mercados que les mencionaba en México, ha venido bajando hasta un 2.2% al cierre del 2023. Entonces, pues se está construyendo más, se están rentando más caras y aún así la tasa de disponibilidad está más baja, ¿no? Esto viene derivado por distintos factores. El primero y hacia el principio de la pandemia, y ahorita lo veremos con más detalle en otra lámina, tiene que ver con el comercio electrónico. De repente, la vida de todos nosotros cambió drásticamente, nos detuvieron, nos encerraron prácticamente en nuestras casas y pues tuvimos que cambiar la forma en la que ya consumíamos. Si bien quizá todos ya conocíamos Amazon, Mercado Libre, las principales plataformas, el hecho de no poder salir ni siquiera al súper, pues aceleró este proceso del comercio electrónico, el cual, para que tengan una idea, de 2019 a 2022, prácticamente en México se triplicó el valor de lo que se vende por comercio electrónico. Entonces, es un cambio muy importante y eso trae detrás una demanda muy importante de espacios industriales para almacenar todos estos bienes que vamos a demandar y que aparte los demandamos con una rapidez que antes no veíamos. O sea, prácticamente estamos hoy acostumbrados a que estas principales plataformas nos entregan en 24 horas, ¿no? Entonces, detrás de esa estrategia para vender, debe de haber una estrategia de logística muy importante. En un estudio de CBRE, calculamos que por cada billón de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares adicionales de comercio electrónico, se requieren más o menos 1.25 millones de pies cuadrados de área industrial. Entonces, hay una correlación definitiva entre el comercio electrónico y el mercado o el negocio industrial. Después también del COVID empezamos a ver esta relocalización de las cadenas de suministro, impulsada también por diversos factores, que no será el caso de esta plática entrar mucho en detalle, pero estamos viendo que el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, y es nuestro vecino, está buscando que los productos que consumen se produzcan cerca de su territorio y lo que hace más sentido pues es México. En ese sentido, por supuesto que lo que hace más sentido son todos los mercados que están en la frontera, que prácticamente están pegados al territorio estadounidense, y algunos otros mercados, como es el caso de Guadalajara, por ejemplo, para la manufactura electrónica. Entonces, empezamos con una ola de crecimiento impulsada por el comercio electrónico y hemos pasado paulatinamente hacia espacios de manufactura y ya no tanto espacios de almacenaje. Al final de cuentas, en Guadalajara se rentan espacios para los dos usos, pero hemos venido viendo que crece el uso de espacios para manufactura. ¿Cómo estamos hoy? Nosotros hacemos cortes trimestrales de la información, entonces
La información que les puedo presentar aquí es al cierre del primer trimestre de este año. Tuvimos en los principales mercados del país, nuevo producto equivalente a 1.3 millones de metros cuadrados y una absorción neta equivalente a 1.2 millones. O sea, prácticamente lo que construyeron los desarrolladores lo tomaron los usuarios, ¿no? Y un crecimiento en las rentas muy importante de poco más de 20%, nos sigue demostrando que el mercado está sólido y que los clientes siguen demandando espacio. La disponibilidad a nivel nacional quedó en 2.6%, que pues es una disponibilidad realmente baja. Para que tengan ustedes un comparable, la disponibilidad de espacios de oficinas en Guadalajara al día de hoy es equivalente al 13, poquito menos del 14%, y viene bajando desde un 25%. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la oferta en oficinas y la oferta en naves industriales. Y bueno, la proyección, y esto es una proyección, no garantizamos que esto pueda suceder, pero derivado de la información que tenemos de años anteriores, podemos proyectar lo que va a suceder este año. Y sí estamos viendo que ya hay algunos indicadores que empiezan a mostrar un cierto nivel de desaceleración o de estabilización. Por ejemplo, las entregas, creemos que este año se va a entregar un poco menos de edificios nuevos que lo que se entregó el año pasado. Y puede deberse a distintos factores, incluyendo el tema de la infraestructura, la disponibilidad de energía, por ejemplo. Hoy por hoy, para construir una nave industrial, es muy importante poder tener energía disponible en tu parque, en tu terreno. De otra manera, puedes construir la nave y será difícil que la rentes, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que los proyectos tomen más tiempo en cristalizarse, más tiempo en materializarse. Eh, Creemos que la absorción va a seguir subiendo un poco, pero va a seguir subiendo y podría ser mayor que la del año pasado. Es decir, todavía vemos ahí la demanda de los clientes por seguir tomando espacio, aunque también en el crecimiento de rentas vemos ya que está llegando a un nivel de estabilización. Creemos que si bien sí van a seguir subiendo las rentas, ya no lo van a hacer a la velocidad a la que lo vinieron haciendo antes. Y finalmente la disponibilidad la vemos ahí un poquito más arriba de donde está hoy, arribita del 3,5%, que es una disponibilidad muy sana. Un mercado debe de tener entre un 3% y 5% de disponibilidad para que sea un nivel sano tanto para los desarrolladores como para los usuarios de los edificios. Ahora bien, todos los negocios son cíclicos, ¿no? En los negocios de bienes raíces no son diferentes o no son ajenos a ello. Y esta es una gráfica en donde nosotros mostramos los distintos tipos de sectores dentro del negocio inmobiliario y cómo nosotros los visualizamos, ¿no? Eh, Básicamente todos los sectores que nosotros monitoreamos, llámese el de oficinas, los hoteles, el residencial y multifamily, que para nosotros es un sector importante y en crecimiento en México, el de los grandes portafolios de edificios para renta. No hablamos de las unidades que se venden, los departamentos que se venden, hablamos de edificios completos que se construyen para rentar. Están en un momento de estabilización, no están creciendo, tampoco creemos que estén mal, ya lo que tenían que caer ya cayeron, y están en un momento de estabilización. El tema comercial lo vemos empezando a recuperarse de manera gradual, y como podrán ver aquí, totalmente los bienes raíces industriales que nosotros dividimos en el sector logístico y el sector manufactura, pues en una total expansión, pero sí ya llegando al límite de la curva, a la parte alta de esta curva, en donde ya vemos que se van a empezar a estabilizar. Esta gráfica nos muestra un poco de lo que es una fotografía del país. Aquí vienen los 13 principales mercados que ya les mencionaba en México, que tienen un total de aproximadamente 65 millones de metros cuadrados totales, con la disponibilidad de 2.6 que ya platicábamos, y un precio promedio de rentas en 6.64
dólares por metro cuadrado al mes. Evidentemente, este es un promedio de muchas ciudades, 13 mercados en México. Habrá mercados como Tijuana, Ciudad Juárez, en donde los precios están más arriba, la Ciudad de México, por supuesto, y mercados en el Bajío y algunos otros que tienen precios por debajo. Pero este es el promedio que estamos nosotros viendo y un inventario total en todo México, en todos los mercados, y hacia el final de la presentación hablaré de los otros mercados, que nos da un total de arriba de 100 millones de metros cuadrados, en donde hay un poquito más disponibilidad, 3.6%, y el precio, evidentemente, al meter ahí en esos cálculos mercados secundarios, nos da un precio un poco más, un precio promedio un poco más bajo de 6.25 dólares por metro cuadrado al mes. Las gráficas de abajo nos muestran cómo cómo ha ido creciendo la demanda, la absorción de estos espacios por industria. Entonces, podemos ver aquí lo que les platicaba, la primera gráfica, cómo tenemos un pico importante en 2022, 2023 en las empresas que están tomando espacio para manufactura. Por supuesto, la industria automotriz sigue creciendo en México y los espacios que se usan para logística, si bien están en tercer lugar, están creciendo 16.5%. O sea, tenemos crecimiento en todos los sectores, pero se vio reflejado este crecimiento en los espacios para manufactura. Del otro lado, podemos ver también esta gráfica en donde tenemos un pico antes en el tiempo, que era el que les platicaba justo en la pandemia 2020, 2021. Podemos ver este gran pico morado del comercio electrónico. Aquí es cuando se dio este encierro, todos empezamos a pedir cosas por Amazon, por Mercado Libre y por las demás plataformas que existen, y pues estas empresas tuvieron que prepararse para atender este mercado. Hay aquí algunas preguntas que si quieren puedo ir tratando de responder. Me dicen que cuál es la diferencia entre entregas y absorción. Justo, las entregas son los edificios que se construyen, se terminan de construir y entran al inventario. Es lo que se termina de construir. La absorción es, por el contrario, los espacios que se rentan, de esos espacios que se entregan y también de los espacios que se pudieran desocupar por un inquilino que los usó 5 o 10 años y los dejó. Todo eso es la absorción, los metros que se rentan. Espero haber contestado esa pregunta, si no podemos regresar. Y la otra pregunta que hay me parece que no es del tema aquí que tenemos. Vamos a continuar entonces con la presentación. Aquí tenemos una gráfica de la absorción, que ya definía hace un momentito, y vienen dos conceptos más, la absorción neta y la absorción bruta. Hay dos tipos de absorción. La absorción bruta prácticamente es todas las transacciones que se hacen, ¿no? Todos los contratos que se hacen en un inmueble industrial, sumamos los metros cuadrados y eso nos da la absorción bruta. La absorción neta tiene un cálculo un poquito más complejo, en donde es el cambio del espacio ocupado entre un trimestre y otro. Es decir, si una empresa dejó una nave industrial de 5,000 metros porque se fue a una nave de 10,000 metros por crecimiento, la absorción bruta reflejaría los 10,000 metros como parte de la absorción bruta, y la absorción neta solamente reflejaría los 5,000, es decir, la diferencia, porque 5,000 metros volvieron a estar disponibles en el mercado. Entonces, podemos ver aquí esta gráfica. Nuevamente son los 13 principales mercados en México y podemos ver cómo viene creciendo esta absorción desde el 2009 hasta lo que tenemos estimado para 2024. O sea, el crecimiento es realmente importante. Tuvimos aquí, como les decía, los negocios son cíclicos. Tuvimos un crecimiento después de aquella crisis de 2008 en Estados Unidos. Creció, llegamos a un pico en 2016, bajamos un poco y luego con esto de la pandemia y ahora la relocalización de estas cadenas de suministro, pues estamos otra vez en máximos, ¿no? Entonces, esto nos habla de la fortaleza de este sector industrial. Ahora, ya les platicaba el crecimiento de las rentas. Aquí lo pueden ver en una gráfica, cómo están creciendo trimestre contra trimestre. Por supuesto, hay algunos momentos en donde las rentas no crecen o incluso llegan a decrecer un poquito, pero en general, desde el 2020
poquito antes de que empezara la pandemia, a donde estamos hoy, pues hay un crecimiento muy importante en las rentas promedio. Entonces, esto también está impulsando mucho el deseo de los desarrolladores de construir inmuebles industriales. Esta gráfica lo que busca comparar son los precios de salida contra los precios de cierre. Y esto no será ajeno para ninguno de ustedes. Sabemos que siempre, pues los desarrolladores, los propietarios dicen, "No, yo quiero este precio por mi espacio", y luego viene una negociación y finalmente un precio de cierre. Normalmente siempre hay un margen, aunque por supuesto vemos aquí cómo hay momentos en donde ese margen es muy amplio. Esto lo que nos indica normalmente es que son mercados o son momentos en donde los que mandan son los inquilinos, porque hay mucho espacio en el mercado. Entonces te puedo negociar el precio, podemos conseguir muy buenas condiciones porque hay muchos espacios disponibles y pues los dueños quieren ocupar sus espacios. Pero también tenemos momentos como el que estamos viviendo en este auge del que ya hemos platicado, en donde esta brecha se cierra. Esto quiere decir que los mercados están ahora del otro lado, están del lado de los propietarios. Hay tan poca disponibilidad de espacio que podemos llegar a tener 2 o 3 empresas que quieran tomar mi nave industrial y pues por supuesto como dueño no voy a negociar mucho el precio, voy a tratar de rentarle lo más caro posible o lo más cercano al precio de salida, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en esa situación en el mercado. La demanda es muy alta, los espacios son pocos. Entonces, pues es un mercado difícil. Esta información nosotros la usamos para anticiparnos, por ejemplo, y asesorar a nuestros clientes, que es una sugerencia que les podemos dar, que tienen contratos industriales que van a vencer en los próximos años, anticiparse esos vencimientos, empezar a analizar su situación actual, su situación a futuro para poder negociar las mejores condiciones, ya sea de renovación o de reubicación de tus operaciones, porque lo más probable es que si un cliente de ustedes rentó una nave hace 5 o 7 años, pues la haya rentado en precios por acá y hoy por hoy la renovación va a estar por acá. Entonces, definitivamente de repente es hasta un susto cuando un cliente está pagando $4 o $5 porque viene de un contrato de hace tiempo y le llega una propuesta de renovación de su propietario en $7, 7.50 y lo estamos viendo en el mercado. Entonces hay que anticiparse para planear estrategias para poder ayudar a nuestros clientes a que no se vean tan afectados por las condiciones actuales del mercado. Y lo que les anticipaba, regresando a este mapa de los 13 principales mercados, no quiero entrar muchísimo en detalle, pero este mapa lo que nos muestra son los precios promedio de cada uno de los mercados, los precios de salida en dólares por metro cuadrado al mes y la tasa de disponibilidad de cada uno. Por ejemplo, Tijuana tiene de los precios más altos junto con la Ciudad de México, y lo podemos ver, la Ciudad de México casi en $9 por metro cuadrado, con una disponibilidad muy baja en 1.8%. Tijuana, precios que rondan casi los $8 por metro cuadrado, con una disponibilidad un poco más alta. Tijuana es un mercado en donde ha habido mucha construcción últimamente, pero nuevamente debajo del 5%, que es un nivel muy sano para un mercado. Y por supuesto, bueno, Guadalajara, lo que nos ocupa, ¿no? Tenemos un precio promedio de $6.55 por metro cuadrado. Esto es en todos los submercados y ahorita veremos un poquito más de esto. Y una disponibilidad del 1.9% en el promedio de toda la zona metropolitana. Esta presentación se las podemos compartir. Si alguien tiene clientes que están en algunos de estos mercados y quiere más información, con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Ahora bien, ¿qué está pasando en Guadalajara? ¿Cómo estamos? Ya vimos México y cómo estamos en Guadalajara. Estamos, estamos muy parecidos, estamos siguiendo la tendencia de lo que está pasando en México. Aquí podemos ver esta gráfica que les mostraba a nivel país de cómo se han venido comportando las rentas. Aquí les decía, un cliente en 2018 a principios pudo haber contratado un espacio industrial en los $4.50 por metro cuadrado y hoy por hoy ese mismo espacio estaría $2 por metro cuadrado arriba. Es decir, un 40% por arriba en tan solo 5 años, 5 o 6 años.
Entonces, son incrementos importantes que, pues, si estás del lado de los propietarios, si ustedes tienen clientes que tienen bodegas, que son inversionistas, pues esta información es muy importante para ellos, saber cómo se está comportando el mercado, saber que pueden subir sus rentas, que pueden ganar más dinero en su negocio. Y está pues el otro lado de los usuarios que tienen que buscar estrategias para protegerse de estos incrementos, porque es una realidad. Esto es una realidad que está pasando en el mercado. Entonces, pues hay que actuar y lo más recomendable sería actuar pues con la mayor anticipación posible. Ahora bien, cómo vemos nosotros el mercado industrial de Guadalajara? Para efectos de tener uniformidad en la información, para efectos de analizar esta información, nosotros dividimos la ciudad en corredores o submercados industriales. Tenemos 6 corredores o submercados industriales que los pueden ver aquí en su pantalla. Está el de Zapopan Norte, Periférico Sur, que es diferente de López Mateos. Está el corredor del Salto, que últimamente ha tenido una actividad tremenda. La antigua zona industrial y bueno, por acá tenemos el submercado de Acatlán, que básicamente es un solo desarrollo, el Centro Logístico Jalisco, quizá algunos de ustedes conozcan, que es un desarrollo muy importante, muy grande, y por eso es que lo marcamos ahí. Eh, Dentro de Guadalajara, las propiedades se comportan de diferente manera, los submercados se comportan de distinta manera. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos ver los precios más altos en Zapopan Norte, que en promedio están en $7 por metro cuadrado. Y repito, este es un promedio. Entonces, podrán decir ustedes, oye, hay un parque que cobra más caro que eso, y hay parques que cobran en pesos. Nuevamente, para tener uniformidad en la información, estamos nosotros convirtiendo las rentas que están en pesos a dólares para poder presentar un solo número, ¿no? Y tenemos una disponibilidad del 2.6 en ese mercado de Zapopan Norte. Una disponibilidad muy baja todavía, que aún cuando hemos visto proyectos y que se está construyendo, y si hoy por hoy vas a Tequila, Puerto Vallarta, Tepic, y te vas fijando en la carretera, puedes ver mucha construcción industrial, la tasa de disponibilidad no ha crecido. Quiere decir que los espacios se están rentando. Por otro lado, el submercado del Salto también con muchísimo dinamismo. Los fundamentales del mercado del Salto son bien importantes. Está cerca del aeropuerto, que como ustedes saben, el aeropuerto tiene un proyecto de ampliación muy importante, está creciendo mucho, y pues toda la conectividad con la parte centro del país. Entonces, el mercado del Salto está creciendo mucho, las rentas han subido bastante, y para que tengan una idea, el submercado del Salto del 2017 a hoy prácticamente duplicó su tamaño. Es decir, hay el doble de espacio industrial en pues, prácticamente 6 años, 6, 7 años. Y también con una tasa de disponibilidad del 2.8%, pero vemos mercados que tienen 0%, 0%. Y aquí me dirán ustedes, bueno, oye, de repente pasamos ahí por Periférico Sur y hay alguna lona de un edificio que se renta. Nuevamente, nosotros monitoreamos en esta información que les presentamos los parques clase A, las naves clase A, y en esas nosotros tenemos registrado 0% de disponibilidad. Esto es todo al cierre del primer trimestre, ¿no? Pudiera ser que de cuando cortamos la información para acá hay algunos movimientos, pero lo que quiero transmitirles es que pues, prácticamente están ocupados todos esos espacios en algunas zonas que son clave en la ciudad, sobre todo para temas logísticos, ¿no? Como en el caso de Periférico Sur. Tenemos por acá una pregunta, perdón, la estoy leyendo. Sí, en el tema de los precios, evidentemente hay cuestiones legales que te pueden proteger. Sin embargo, si tu contrato no establece opciones de renovación, si el contrato se termina y no habla de opciones de renovación, eh, sería como empezar con un nuevo contrato. Entonces, y justamente digo, nosotros no, en CBRE no somos asesores legales, no brindamos asesoría legal, pero justo es esta estrategia de la que les hablo, de sentarse con los clientes, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen ellos de proyección a futuro y hacer una estrategia, ¿no? Y la estrategia bien puede ser hablar con un abogado y decir, oye, ¿cómo podemos defendernos si nos quieren subir mucho la renta?
¿qué tenemos que hacer? No hay nada que hacer, nos conviene nada más pues, negociar lo mejor que podamos, nos conviene cambiarnos a otra propiedad, en fin, pero que eso no los agarre cuando falta un mes para que se vence el contrato, porque pueden poner en riesgo incluso las operaciones de la empresa. Por eso hablamos de hoy por hoy, como está el mercado, la necesidad de anticiparse a esos vencimientos, incluso a veces un año y medio, pero vale más la pena tener la estrategia clara, anticiparse y poder asesorar bien a los clientes que estar en el otro lado, ¿no? Perdón. Y bueno, esta gráfica que tiene muchas barritas, se las iré explicando una por una, es una fotografía del mercado industrial de Guadalajara al cierre del primer trimestre. La evolución del inventario, pues en Guadalajara estamos casi llegándole ya a los 5 millones de metros cuadrados de inventario clase A, que ha venido creciendo constantemente, como pueden ver en estas barras grises. No son unos picos enormes, porque tampoco es fácil, como les decía ahorita, construir naves industriales de un día para otro, pero ha venido creciendo a un paso constante y eso es muy bueno para el mercado. La tasa de vacancia que nosotros medimos y reflejamos trimestre a trimestre. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cuarto trimestre del 2022, o sea, al cierre del 2022, prácticamente nos quedamos sin naves para rentar. La tasa fue muy cercana al 0%. Eso tampoco es sano en un mercado. Tampoco debe haber 0% de disponibilidad. Y aquí podemos ver cómo a partir del 2023 empezaron las entregas de naves que iban en construcción, se empezaron a entregar, subió la tasa de disponibilidad a un casi 4% y nuevamente para abajo porque el segundo, tercer trimestre del año pasado, como lo vamos a ver ahorita en la gráfica de abajo, fueron unos trimestres buenos en términos de rentas, de absorción, y cerramos este primer trimestre al 1.9%. Entonces, nuevamente, lo que se construye, se entrega al mercado y prácticamente se renta. Y lo mismo que veíamos de las rentas antes, como también no hemos tenido brincos muy grandes, pero trimestre contra trimestre vamos creciendo en las rentas. Esto y para abonar un poquito al comentario de lo de los contratos y la protección, bueno, el crecimiento de las rentas no nomás es especulación, no nomás quiere decir que los dueños de las bodegas quieren ganar mucho dinero. También construir una bodega hoy cuesta alrededor de un 40% más que costaba hace 5 años. Entonces, la única manera de poder seguir construyendo hoy bodegas con los precios de construcción actuales es subiendo las rentas. Si no, pues no da el negocio. Entonces, no tiene que ver nada más con la especulación. Por supuesto que todos los dueños de las bodegas quisieran cobrar rentas más caras, pero también los que están construyendo ahorita están pagando más por el acero, más por el concreto, más por la tierra. La tierra industrial se ha encarecido por este auge y entonces los precios de renta pues lo tienen que reflejar. Y finalmente, esta grafiquita en la parte de abajo es muy interesante, nos muestra cómo se va comportando la absorción neta trimestre a trimestre en los últimos años. Y tenemos aquí desde el 2020, en donde podemos ver que desde 2020 Guadalajara ha tenido una absorción por arriba de los 320,000 metros cuadrados por año. Y podemos ver los diferentes colores, nos demuestran cómo se va comportando los trimestres. Normalmente el primer trimestre es muy bueno y el último trimestre del año son muy buenos. En medio se cruzan algunas vacaciones, Semana Santa, vacaciones de verano y son cuestiones que afectan el ritmo de las transacciones, pero normalmente el primer trimestre y el cuarto trimestre son muy buenos, ¿no? Ahora, 2023, pues el primer trimestre no fue tan bueno. ¿Qué pasó? Lo que veíamos acá arriba en la vacancia. No había espacio para rentar. Entonces, muchas transacciones se quedaron ahí atoradas porque no había espacio, tuvieron que esperar y en ese sentido fue un buen segundo trimestre, un tercer trimestre promedio y un muy buen cuarto trimestre que aprovechó todo lo que se entregó de construcción nueva durante el año. Ahora bien, Guadalajara, perdón, el 2024 que tenemos aquí, pues nuevamente nos quedamos un poco sin inventario. El primer trimestre fue lento, pero esperamos que conforme vayan avanzando los trimestres,
esta barra pues se posicione muy cerquita de la barra del año pasado. La proyección que tenemos es que será un año tan bueno como los últimos tres, con una absorción de alrededor de 350,000 metros cuadrados. Y en ese sentido, aquí les muestro lo que hoy está en construcción. Como verán, prácticamente es el mercado del Salto. Ahorita es el que tiene más dinamismo. En el mercado del Salto y en lo que es la antigua zona industrial, específicamente en dos proyectos, en todo esto hay ahorita en construcción 275,000 metros cuadrados de naves clase A. 275,000 metros son muchos, son pocos. Pues ya les decía yo que esperamos que la absorción neta sean 350,000. Quiere decir que todo esto que están construyendo, más lo que ya hay disponible, ese 1.9% que ya tenemos disponible, probablemente se vaya a rentar y estemos otra vez, dependiendo de lo nuevo que empiece construcción, pues en niveles muy bajos de vacancia. Y eso pues lo que va a hacer es que va a seguir empujando los precios hacia arriba de manera más estable. Como decía, no vamos a ver brincos tan altos, pero sí vamos a seguir viendo esos precios subir trimestre contra trimestre conforme se vayan rentando estas naves. Entonces, la buena noticia es que hay espacio para tus clientes. Estos desarrolladores, que son desarrolladores muy serios, están construyendo, y algunos otros, como ya les decía, aquí no están todas estas bodegas de 600, 800, 1000, 1500 metros cuadrados que se han hecho en estos parques simplificados, no por otra cosa que nada más por uniformidad en el reporte. Entonces, también hay ese tipo de espacios que son muy importantes para todas estas empresas que forman parte de la cadena de suministro de las empresas más grandes que van a ocupar estos espacios en el Salto muy probablemente. Ahora, pues ya vimos cómo está México, ya vimos cómo está Guadalajara en específico. Creo que por aquí hay unas preguntas. Déjenme ver si podemos atenderlas. ¿Qué características tienen los parques clase A y clase B? Básicamente, los parques clase A son los parques con mayores superficies, son parques que tienen 15, 20, 25 hectáreas o más de terreno, que desarrollan edificios más grandes de 5, 8, 10 mil metros cuadrados o más. Estamos viendo edificios que se están construyendo de 44,000 metros cuadrados y algunos incluso más grandes que esos. Entonces, son esos parques que tienen todos los servicios y están en este rango. Son naves nuevas también en muchos de los casos, y el tipo de construcción son naves que tienen al menos 9,5 metros de altura y algunas características específicas de construcción. Las clase B pues son aquellas naves que tienen ya más de 10 años, que son estándares de construcción que ya quedaron en una segunda generación. Algunas de ellas no están en parque industrial, no están dentro de un parque cerrado que te ofrezca servicios, seguridad, algunas amenidades. Y pues es básicamente cómo dividimos lo que es clase A y clase B. Y nuevamente, estas bodegas pequeñas no quiere decir que sean clase B, porque muchas están dentro del parque con buenas características de construcción, se están construyendo en este momento, son muy recientes, no necesariamente son clase B, simplemente es un sector diferente para efecto de nuestro análisis en CBRE. Son dos sectores diferentes. También lo monitoreamos, pero al ser un sector que está mucho más pulverizado, porque ahí se venden los terrenos, hay muchos dueños que tienen esas naves, es un poco más difícil seguirle el paso a esas naves de cómo se van rentando, y por eso es que lo separamos en dos segmentos distintos. Hay una pregunta de Juan Carlos Chávez. Si quieres, Juan Carlos, esa, ahorita al final de la presentación platicamos un poquito más sobre esa. Y acá por el chat me preguntan si CBRE es solo una agencia de rentas de naves o somos desarrolladores. No, CBRE somos una firma de servicios inmobiliarios. No quiero decir que nada más somos agencia de rentas, porque hacemos otros servicios inmobiliarios como es la evaluación de propiedades, la administración de propiedades, la administración de obra en algunos casos, y algunos otros servicios relacionados con el sector inmobiliario. El equipo en donde yo trabajo y la labor que yo desempeño día con día
es igual que la de ustedes, somos agentes, nos dedicamos a rentar y vender naves industriales, asesorar a nuestros clientes en ese sentido y también vemos el mercado de oficinas, que bueno, ese es para otra, será para otra plática, pero nosotros en CBRE no desarrollamos, nosotros no compramos terrenos y construimos parques industriales. Asesoramos a los que los hacen y rentamos esas naves, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, bueno, pues hay un tema que ha estado también muy de moda últimamente, que es el nearshoring. No quiero entrar yo mucho en este tema. Ha habido distintos paneles, ha habido mucha información acerca. Lo que les quiero platicar es de este nearshoring. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que pasó, la foto de lo que pasó al primer trimestre del 2024. Las inversiones relacionadas con el nearshoring nosotros en CBRE las contabilizamos como 470,000 metros cuadrados solamente en el primer trimestre del 2024. Y cuando estaba preparando mi presentación, dudé si les ponía esta lámina o no, porque como verán, no viene Guadalajara. Guadalajara no aparece en esta lámina. Pero no es malo, digo, esto como les decía, es una fotografía en un cierto momento. Quiere decir que en el primer trimestre del 2024, Guadalajara no recibió inversiones relacionadas con el nearshoring, pero sí estamos viendo algunas inversiones en Guadalajara que se relacionan con este fenómeno. Nosotros hemos sido más cautelosos al usar el término del nearshoring. Creemos que si bien es un cambio estructural que estamos viendo en el país, les decía yo, Estados Unidos, que es el principal consumidor de bienes en el mundo, quiere que las cosas se produzcan en el continente americano y para eso México es la ubicación ideal, especialmente la frontera, por supuesto, por la cercanía. Nosotros estamos viendo que en Guadalajara son casos muy importantes, por supuesto, pero específicos. La manufactura electrónica es el caso más importante. Todas estas empresas como Jabil, Foxconn, Sanmina, Flextronics, que se dedican a ensamblar productos electrónicos para exportar, todas ellas registraron crecimiento en años previos. Y le estamos viendo que algunas siguen con planes de crecimiento. Lo que podemos ver aquí en los colores de estos circulitos, la barra gris nos indica si son nuevas inversiones y la barra verde nos indica si son expansiones. Es decir, porque el nearshoring no es nomás que venga una empresa de fuera, ya sea de Estados Unidos, de otros países o de Asia, y ponga una nueva fábrica en México. El nearshoring también puede ser que una fábrica que ya estaba en México se traiga líneas de producción que tenía en otros países, en otros continentes específicamente, para producirlas en México, que fue lo que le pasó a todas estas empresas. Sanmina, Jabil, Foxconn, Flextronics, son empresas que tienen muchos años en México, tienen muchos años en Guadalajara, pero crecieron porque están trayendo esas líneas de producción que tenían en Asia, las están trayendo aquí a Guadalajara para darle servicio principalmente al mercado de Estados Unidos. Y podemos ver aquí cómo en Ciudad Juárez, en Saltillo, en Monterrey, que Monterrey y Juárez son los principales receptores de inversiones en este sentido. Mucho de ello son estas expansiones que se están dando. Entonces, pues creemos que es muy bueno, son buenas noticias. Las empresas están en México, están confiando en México y están creciendo sus inversiones en el país. Hay mercados un poco más pequeños y ahorita hablaremos de ellos, como por ejemplo el mercado de La Laguna, que es Gómez Palacio en Durango y Torreón en Coahuila, que comparten territorio, está creciendo mucho. El propio mercado de Durango, capital, es un mercado que ofrece mano de obra a precios muy competitivos. Las empresas se están fijando. Hace algunos meses, el gobierno del estado de Durango, que hace muy buen trabajo en términos de atraer inversión extranjera, anunció la instalación de una armadora de vehículos eléctricos en Durango Capital, muy buena noticia. Entonces estamos viendo que también hay otros mercados que se están desarrollando, Mexicali como una extensión de Tijuana, que se están desarrollando por el tema del nearshoring. Cuando hablamos del nearshoring se habla mucho de las empresas chinas, ¿no? Toda esta inversión. Aquí también esta gráfica, como podrán ver, pues no muestra que hayan llegado empresas chinas a Guadalajara, y esto es una realidad en términos de rentas. En términos de ventas, aquí podemos ver Guadalajara participó con un terreno, es un terreno que se le vendió a una empresa que se llama USI, que es parte de la cadena de suministro de Tesla.
de las baterías y recientemente anunciaron una expansión de una empresa matriz de UCI en Guadalajara. Entonces, no son empresas chinas, pero estamos viendo esos crecimientos que a veces no se ven reflejados en los números, pero sí están llegando a Guadalajara. Y por supuesto, lo que ya veíamos, crecimiento de las empresas que ya están en Guadalajara, no nada más las grandes, también empresas más chicas en Guadalajara que están sabiendo aprovechar el momento para subirse a estas cadenas de suministro. Creo que ese para nosotros es el mensaje importante. Las empresas que ya están en Guadalajara, muchos que podrán ser clientes de ustedes, pueden buscar subirse a estas cadenas de suministro que van a darle atención al mercado estadounidense principalmente. Y eso va a generar demanda de espacio industrial en los próximos años, desde el sector o desde el rango pequeño de naves más chicas hasta el rango de naves más grandes, como veíamos ahorita, de 40,000 metros cuadrados o más. Hablando de los mercados secundarios, terciarios y emergentes, aquí tenemos una lámina en donde podemos ver algunos mercados que no están contabilizados en los principales 13, pero son mercados que están creciendo. Ya les decía, Mexicali como extensión de Tijuana, está el mercado de Hermosillo, en donde hay una armadora de la empresa Ford, está Nogales en la frontera, Los Mochis en Sinaloa, está Durango, que ya les platicaba yo de esta nueva inversión, La Laguna, que son 2 estados y varios municipios que se integran ahí, pero están recibiendo mucha inversión, Zacatecas, Veracruz, Nuevo Laredo, Mérida, por supuesto, son mercados que están creciendo, pero todavía no llegan a niveles tan grandes para representar los principales mercados en México. Aquí en el cuadrito podrán ver, y nuevamente esto se los mandamos para que lo puedan ustedes analizar con calma, pero aquí les mostramos cuál es el tamaño del mercado en stock, en metros cuadrados, la tasa de vacancia que tiene. Incluimos aquí, por ejemplo, el salario promedio diario, que nos puede dar una idea, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, Durango tiene salarios muy competitivos, en 400, arribita de 400 pesos, frente a mercados de Mexicali que están como en 740 pesos. Y los precios de salida de naves en renta, que también podemos ver en pues, mercados muy competitivos. Durango nuevamente, precios promedio de 3.11. Durango lo que tiene es que tiene un mercado muy chico, es un mercado de menos de 1 millón de metros cuadrados. Entonces, la dificultad en Durango es encontrar, cuando hay una empresa grande que pide una nave de 10, 20, 30 mil metros, la dificultad es encontrarle esa nave que esté disponible. Muchas veces lo que pasa en estos mercados es que los proyectos se hacen bajo el esquema Build to Suit o de construcción a medida, en donde se selecciona un terreno y se construye la nave específicamente para el usuario, porque de otra manera no hay una nave disponible que pueda albergar esa operación. Entonces, pues estos mercados también creciendo, evidentemente a su ritmo, pero mercados interesantes para echarle un ojo, ¿no? Y bueno, ¿qué conclusiones nos deja toda esta información? Tenemos, como siempre, oportunidades y retos. Creemos que hoy es un día de oportunidad, perdón, es un momento de oportunidades en México, sobre todo en el sector industrial. El comercio electrónico sigue creciendo. Ya les decía yo, del 2019 al 2022 prácticamente se triplicó el valor del comercio electrónico en México. Ese ritmo de crecimiento va a demandar más espacio y va a demandar más espacio en los principales mercados, pero también en los mercados secundarios. Las empresas como Amazon, como Mercado Libre y los competidores están buscando bodegas de última milla en ciudades secundarias, terciarias, porque tienen que atender también esos mercados. Entonces, por ahí viene mucho dinamismo. Creemos que el comercio electrónico va a seguir creciendo y con ello la demanda de espacio logístico. Y por supuesto el nearshoring. Nosotros somos cautelosos con el tema del nearshoring, pero definitivamente entendemos que es un cambio estructural lo que está pasando a nivel mundial y en ese sentido tenemos los 2 retos más importantes eh, relacionados principalmente con el nearshoring, que uno es el tema de la infraestructura, la certeza legal y el Estado de Derecho en el país. Las inversiones requieren infraestructura, certeza legal y Estado de Derecho. En la medida que seamos capaces como país de brindarle esas plataformas a los clientes, a los inversionistas que vengan de otros países, creemos que esta ola va a continuar durante muchos años. Infraestructura, ¿a qué me refiero? Energía eléctrica, bien importante.
Todas las empresas de manufactura necesitan energía eléctrica para producir. Energía limpia también ya es una tendencia. Las empresas están tratando de bajar su impacto de la huella de carbono. Entonces, en la medida en que podamos proveerles energía limpia, pues eso ayudará mucho. Y también el tema del agua. Estamos viviendo uno de los momentos muy complicados como país en el tema del agua. Entonces, necesitamos solucionar ese tema para que las empresas puedan producir sin ningún problema. La certeza legal y el Estado de Derecho, no quiero ahondar mucho en esos temas, pero es bien importante que una empresa que se establezca en el país pueda operar de manera segura, se le respeten sus contratos y, por supuesto, las mercancías puedan transitar de manera segura hacia el país destino, que prácticamente es Estados Unidos. Y pues los cambios geopolíticos a nivel mundial, hay muchas situaciones en el mundo que pudieran detonar cambios. Si no se generan ninguno de estos cambios importantes a nivel geopolítico en el mundo, nosotros creemos que este cambio estructural nos va a beneficiar como país, como región América del Norte, y podremos seguir aprovechando eh, digamos, este crecimiento que nuevamente no nomás tiene que ver con el nearshoring como tal, es un crecimiento también orgánico del país. Estamos creciendo como un país manufacturero. Ya somos el primer país de exportación a proveedor de Estados Unidos. Entonces, si seguimos nosotros cultivando esa mano de obra especializada, si seguimos nosotros creciendo nuestra base de manufactura, seguramente nos podrá ir muy bien como país, y nosotros en el sector que estamos como brokers, a nosotros, a ustedes, nos puede ir muy bien atendiendo a todos estos posibles clientes y estas inversiones que vienen. Entonces, pues yo los dejaría con esa reflexión. Hay aquí algunas preguntas. El otro reto es también la demanda de proyectos inmobiliarios para alojar a los trabajadores de dichas empresas, además de falta de infraestructura en materia de salud, educación y esparcimiento para los trabajadores y sus familias. Por supuesto, gran punto, Ezequiel, gracias por tocarlo. Por supuesto que los parques industriales, a ver, el primer suministro que necesita una planta de manufactura es mano de obra. Entonces, tú no puedes poner un parque industrial en donde no haya mano de obra en la cercanía, porque entonces se vuelve un problema. Entonces, por supuesto, hay detrás de este crecimiento industrial también hay oportunidades en el sector vivienda, por supuesto que lo hay, y hay que atender esos retos de infraestructura también para la parte de la vivienda, para las familias, como bien se dice, salud, centros de salud cercanos a las familias, educación, ya les decía yo, la mano de obra tiene que ser calificada. Necesitamos generar en este país, para que nos vaya bien a todos, mano de obra calificada, y eso definitivamente se basa en la educación y, por supuesto, áreas de esparcimiento seguras para nuestras familias. Muy buen punto. ¿Qué sabes sobre proyectos en Guadalajara, recintos de almacenamiento aduanal de productos donde solo se almacenan y se pagan impuestos una vez que salen del recinto aduanal? Puerto Seco. Sí, hay sí hay existen estos proyectos. El Centro Logístico Jalisco, por ejemplo, tiene el proyecto de hacer una aduana ahí interior. Hay algunos otros que sabemos no se han consolidado como tal. Sin embargo, hay un programa ya muy importante que es el programa IMEX, o de importación temporal, que lo usan prácticamente todas las maquiladoras. Es un programa bien importante en donde estas maquiladoras pueden importar bienes, pueden importar lo que necesitan para producir sin pagar impuestos, sin pagar el impuesto del valor agregado, el IVA, transformarlo y después sacarlo como un producto sin pagar impuestos. Sí existe, se llama programa IMEX, y para eso las empresas tienen que tener o tienen que contar con instalaciones de primera que tengan ciertas características. El programa IMEX también les requiere que en la parte física, en el inmueble, en el bien raíz, se cuente con ciertas características, al igual que otras certificaciones que se usan en la industria, como la certificación CITIPAT, que es una certificación que usan para poder exportar los productos. Es una certificación de seguridad que usan mucho las empresas maquiladoras, y todo eso al final sí genera ciertos requisitos que recaen en el bien raíz, en la parte física. Entonces, bien importante también ese comentario. ¿Nos pasas tus datos para contacto? Por supuesto que sí, se los hacemos llegar junto con la presentación, y con mucho gusto estamos a sus órdenes.
para contestar preguntas. Si en algún momento podemos ayudarles con algún proyecto, con algún cliente que tengan, por supuesto que estamos abiertos a colaborar con todos los asociados de AMPI. Ya lo hemos hecho con algunos y nos encantaría trabajar con, con, con más de ustedes, ¿no? Dicen, yo soy asesor inmobiliario de casa habitación. ¿Qué requisitos pide CBRE para promocionar rentas de naves industriales en Guadalajara? Juan Carlos, si quieres, te paso mis datos, podemos platicarlo en directo, pero básicamente depende cómo se quiera o qué sean las necesidades del cliente. Hacemos una traje a la medida, pero no es muy diferente de lo que tú pides al promocionar una casa de habitación. Trabajamos con un contrato de exclusividad que nos asegura que cuando haya una transacción exitosa, nos paguen una comisión. Nosotros no cobramos por adelantado, solamente cobramos al éxito. Si rentamos o vendemos tu propiedad, cobramos una comisión. Si quieres, podemos platicar en directo sobre caso por caso que tengas dudas. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de nearshoring en Guadalajara? ¿Y qué dato podrías compartirnos de la zona industrial del Salto para convencer a los clientes de comprar en esa zona? Pues mira, los ejemplos ya los mencionaba yo. Yo creo que los ejemplos más importantes, este ejemplo de UCI, que está integrado a la cadena de suministro de Tesla, y estas expansiones que hicieron Sanmina, Foxconn, Jabil, Flextronics, entre algunas otras, son ejemplos muy importantes de cómo estas empresas que, repito, ya estaban aquí operando, pero se trajeron nuevas líneas para producirlas en América y dejaron de hacerlas en otros continentes. Creo que esos son ejemplos importantes. ¿Y qué dato podemos compartir de la zona industrial? Pues yo creo que los datos que platicamos aquí de manera general los podemos aterrizar un poco más, pero el dinamismo que ha tenido la zona, el crecimiento del inventario del 2017 al 2023, duplicar el inventario es un hito importante, cómo han subido los precios y cómo la tasa de disponibilidad sigue estando en 2.6%, me parece que son datos que explicados a los inversionistas les pueden dar mucha confianza de invertir en esa zona, ¿no? ¿Tú crees que si en el Tratado de Libre Comercio o NAFTA firmado en los 90 México tendría toda esa misma oportunidad de liberar el nearshoring? Yo creo que definitivamente no. Eh, definitivamente ese tratado que se renovó hace algunos años es lo que nos permite integrarnos con esta cadena de suministro de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Definitivamente es un factor bien importante de la, de la, de la oportunidad que estamos viendo y también un reto porque en 2026 se tiene que renegociar ese tratado, se tiene que revisar. Y Estados Unidos, por su guerra comercial con China, está siendo muy crítico de ese tratado y está tratando o sea, de limitar que las empresas chinas puedan venir a poner una empresa en México y pasar sin aranceles su mercancía a Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a haber ahí una discusión que va a ser bien interesante, pero es también un riesgo que está en el horizonte, ¿no? Excelentes datos, muchas gracias. ¿Cuentan con algún análisis de este tipo que incluya todo Jalisco y no solo el área metropolitana? No tenemos un estudio de todo Jalisco. La verdad es que es muy poca la presencia de parques industriales, si bien la única región de Jalisco que tiene parques con buena presencia y buena actividad es la región de Lagos de Moreno, que se integra muy bien con todo lo que pasa la actividad del Bajío. Fuera de eso, digo, entendemos que hay industrias por todo el estado, pero no hay en sí una actividad o un dinamismo que nos lleve a medirlo de manera específica. Ahí lo que hacemos es caso por caso con nuestros clientes, vemos qué información necesitan y la buscamos y se las preparamos. Bueno, es la misma que estaba contestando, nomás está por acá en el chat. Creo que, a ver, aquí salieron un par más. Excelente presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, Janet. Muchas gracias por sus comentarios. Nuevamente, gracias, Karen. Gracias, Ampi, por esta invitación. Siempre cuenten con nosotros. Esta información, si les podemos ayudar con sus clientes, si les podemos ayudar a aterrizar nuevos proyectos,
nosotros siempre, siempre abiertos y con muchísimo gusto de colaborar con la asociación y con todos sus agremiados. Gracias, Sergio. La verdad que es un panorama totalmente diferente al que muchos de nosotros manejamos y nos abres mucho el panorama con esta información que nos estás dando. El crecimiento que ha tenido, lo que nos has dicho es impresionante y pues habrá que subirnos a ese barco. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pues nos permitimos entregarte este reconocimiento, por participar en este quinto simposio. Muchas gracias. Junto a toda la mesa directiva, te damos un abrazo y pues agradecemos mucho tu participación. Al contrario, gracias por tenerme. Un abrazo de regreso a todos y estamos en contacto. Nos vemos la próxima. Gracias. Claro que sí.